Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Carol Tamayo y os quiero enviar un saludo a todos los que estáis ahí desde España, desde Madrid. Y estoy encantada de participar en esta segunda convención online de Pilates y Salud que organiza BM Educación. Yo voy a daros hoy una clase en el Reformer, ¿vale? Haremos un poquito de Reformer contemporáneo, variaciones, progresiones que esta máquina nos puede brindar aparte de lo que es el protocolo habitual. ¿Vale? Espero que la disfrutéis mucho, que le saquéis mucho partido para vuestros entrenamientos y para vuestras clases. ¿Sí? Pues vamos allá, empezamos. Mirad, vamos a empezar. Yo tengo aquí unos muelles fuertes. Vamos a empezar, como no, con el fútbol. ¿Vale? Primero vamos a hacer lo que es el protocolo habitual y luego vamos a hacer variaciones sobre el fútbol. Bueno, nos tumbaríamos boca arriba y colocaríamos los pies en posición de pilates. Mis talones conectados, mis brazos largos, mis rodillas en anchura de mis hombros y haríamos varias repeticiones, ¿sí? Empujando bien con los 5 metatarsos, talones bien conectados, alargo y estiro. Una exhalación al resistir la muelle cuando cerramos. Exhalo en 3, exhalas en 2 y en 1. Me voy al arco de los pies, juntando mis piernas, activando bien la línea media, una conexión entre los aductores, mis rodillas, mis tobillos, mis dedos gordos, ¿sí? Mis empeines largos y mis talones como por debajo de la barra. Exhalo, cierro 3, exhalo, cierro en 2 y en 1 me iría al talón. Centro del talón apoyado, un poquito que me sobresalga el talón por debajo de la barra, ¿vale? Para que no me patine el pie. Y como si tuviese el pie apoyado en una pared, saco el movimiento desde el centro del talón, que no haya ningún tipo de movimiento en mis pies, ¿sí? Rechazo la barra y vuelvo. Mantengo la neutra de mi pelvis, mi sacro pesado. Exhalo en 3, exhalo en 2 y en 1. Muy bien. Nos iríamos al último tendon stretch. Vuelvo a mi posición de pilates, conecto mis talones y en 3 tiempos bajaría los talones por debajo de la barra. Inhalando a los dedos, exhalando hacia el talón. Una exhalación desde el abdominal, que alargo y estiro por debajo de la barra. Última. Cierro el carro. Mirad ahora. Me voy a ir a la rotación externa. Voy a ver mis piernas, voy a abrir mis piernas en la anchura de la barra. Mis rodillas dentro del reformer, pero un poquito ya más abiertas, evidentemente, de la anchura de mis hombros, ¿sí? Voy a abrir y a cerrar el carro varias veces. Tengo apoyado arco del pie y parte del talón. Que no sea exagerada la rotación, ¿sí? Que sea como una V entre la pelvis y el carro. Exhalo en 3. Exhalas en 2. Y cerramos en 1. Voy a colocar ahora el centro del talón en la barra. Sigo en mi rotación externa. Y mira ahora, voy a abrir el carro desde el centro del talón y voy a cerrar el carro proyectándome hacia adentro. En rotación externa, abro. En rotación interna, cierro. Mira mis rodillas que se llegan a juntar en el centro de mi cuerpo, ¿sí? Trabajo bien los rotadores externos e internos de mi cadera. Soltando el aire, cierro. Pensad, los pies como un parabrisas de un coche, ¿sí? Se abren y se cierran. Última, flexiono y al centro. Muy bien. Manteniendo esta rotación externa, voy a apoyar ahora mis deditos y metatarsos. Tengo el talón alto. Empujo y estiro varias veces, alargando bien mis rótulas hacia los cuádriceps, hacia arriba. Rechazo con dedos. Intento mantener el talón todo el tiempo a la misma altura. Voy en 3. Exhalo, cierro en 2. Última. Me quedo con las piernas estiradas. Y mira ahora que voy a hacer un running. Running con mis pies, exactamente igual que lo hacemos en el paralelo, sí, en el clásico. Pero mira la rotación externa y lo que tengo es mucho control de la cadera y de la pelvis. Que no se balanceen hacia los costados, que se mantengan estables. Voy en 3. 3, acento arriba. 2, 2, 1 y en 1. Cierro el carro, vuelvo al centro.
En ancho de mis isquiones, mantengo las piernas en paralelo, ¿sí? Voy a subir y a bajar varias veces mi pelvis articulando lo que es un bridge. Intento mantener mi carro estático, pasar la lumbar por el carro, tanto en la subida como en la bajada. Proyecto mis rodillas hacia adelante, coloco lumbar, recojo el pubis hacia la nariz, proyecto las rodillas. Voy bajando articulando. Desde el esternón coloco todas las vértebras, lumbar, el sacro y la cadera. Me quedo ya con la pelvis aquí arriba, peso las escápulas y en la cervical. Y voy a abrir y a cerrar ese carro, manteniendo mi pelvis alta. Inhalo, estiro, exhalo, vuelvo 3. Exhalo, vuelvo en 2, última. Y en 1, bajo articulando, redondita la pelvis, coloco la lumbar y el sacro y coloco la cadera. Mira ahora, me incorporo arriba porque voy a ir con el trabajo unilateral. Voy a dejar solamente 2 muelles. Trabajo unilateral. Empiezo. Coloco mi pie derecho en línea con mi isquion y voy a alargar mi pierna izquierda en línea con la barra. Voy a abrir el carro y lo voy a cerrar. La pierna que tengo en el techo, esa izquierda, piensa que cuando estira, no me la quiero traer hacia la cara, no, se va a quedar a los 90 grados para mantener bien la pelvis neutra de mi pelvis, ¿sí? Alargo delante y vuelvo hacia el techo. Puedo jugar con el tobillo, colocarlo en flex, para darle un poquito más de alargamiento a la parte posterior de mi cuerpo. Voy 3, alargo 2. Me voy a quedar arriba estirada. Y mira ahora que voy a mover los 2 tobillos. Los 2 pies. Flex, talón, los 2 pies en punta. Voy en 3. Exhalo en 2. Última. Me quedo en punta. Voy a iniciar un círculo hacia afuera y vuelvo al centro. Intento mantener bien estable cadera pelvis. Que no se me vuelque todo el peso hacia mi lado izquierdo. Le doy bien peso a mi hombro y a mi cadera derecha. Última. Y cambio. Inicio todo con la pierna izquierda. Izquierda que apoyo, derecha que estiro, subo y bajo. Esa sensación de querer tocar con el talón el techo. Exhalo con mi abdominal. Voy en 3, 2 más. Alargo, voy en 2. Última. Me quedo arriba quieto y ahora haríamos 2 pies, punta, talón, punta, talón. Voy 3, trabajo bien la articulación de mis tobillos, voy en 2, me quedo en punta, inicio el círculo hacia la línea media, peso en mi hombro izquierdo y en mi cadera izquierda, soltando el aire. Voy 3, exhalo, cierro en 2, última. Y en 1, bajo pierna y cerramos el carro. Más variaciones del trabajo unilateral sobre el fútbol. Cambio de pierna. Alargo la derecha. Yo tengo apoyados dedos y metatarso de mi pie derecho en el carro, ¿sí? Voy a flexionar mi rodilla hacia el hombro y con una flecha va a salir hacia adelante. Si son un poquito más avanzados tus alumnos y puedo trabajar sobre la coordinación, mira que ahora voy por debajo de la barra, a la rodilla al hombro y por encima de barra, ¿sí? Voy cambiando, una vez por arriba, otra vez por abajo. Eso es. Me quedo ya con la pierna arriba y mira la bicicleta. Techo, hombro, delante. ¿Sí? Voy juntando todos los ejercicios. Puedo también pedalear al revés. Hombro, techo, delante. Le voy dando ritmo, voy cogiendo la coordinación. Pie derecho, sigue rechazando barra. Cambio de pierna. Izquierda, en línea con mi isquion. Alargo la derecha y empiezo sencillo. Rodilla al hombro y alargas por encima de la barra. Voy ya dándole un poquito más de coordinación y voy arriba y abajo de la fútbol. Exhalo, cierro con abdomen, carro 3. Exhalas en 2. Me quedo estirada y voy a la bicicleta. Pedaleo hacia atrás. Coordino bien la apertura del carro con el movimiento de mi pierna y pedaleo hacia adelante.
hombro, techo, barra, voy 3, alargo en 2 y en 1, muy bien. Vuelvo otra vez al centro y mira, colocaría pierna izquierda, la voy a flexionar y la voy a elevar en el tabletop. Sin mover el carro, voy a subir y a bajar mi pelvis, arriba y abajo, empujando bien con la pierna derecha, ¿sí? Empujo al techo y vuelvo. Voy 3, alargo 2, me quedo arriba quieta y mira ahora, abriendo el carro, baja, cerrando el carro, subo. Mantengo la pelvis alta, exhalo arriba 3, exhalas en 2, última, y exhalo en 1, bajo articulando, vértebra a vértebra, hacia el carro. Cambio de pierna, elevo derecha arriba, tabletop. Intento el carro lo menos movible posible, que se mueva lo menos, alargo y estiro al techo. Eso es. Voy 3, 2 más. Alargo, subo en 2, última. Me quedo arriba quieta y me pulo. Abro, exhalo, cierro. Alarga, suéltale. Voy 3, empujo. Alargas en 2, última. Y en 1, bajo articulando, despacito y al centro. Junto las dos piernas, estiro atrás. Y hacemos un running. Arriba, arriba. Estiro un pelín. Parte posterior. Tobillos fuertes, mis gemelos. Voy 3, 3, 2, 2, 1. Y en 1 cierro el carro despacio y hacia el centro. Muy bien, voy a incorporarme y voy a ir al trabajo de los brazos. Voy a bajar mi barra para que no me moleste, porque voy a hacer trabajo de brazos, pero voy a también coordinarlo con mis piernas. Vamos, voy a colocar un muelle y medio. Coloco los straps en mis manos y me vuelvo a tumbar boca arriba. Inicio el movimiento. Mira, tengo las dos piernas arriba en el tabletop. Si queréis en posición de diamante también, ¿sabéis? Un tobillo sobre el otro, las rodillas cruzaditas, un poquito. Y vamos allá. Empezaríamos primero sencillo. En el up and down, tus brazos suben y bajan largos. Podría añadirle un single leg stretch. Mis piernas hacen single leg stretch, mis brazos suben y bajan. Sencillo. Alargo la pierna hacia los 45 y bueno, son un poquito más avanzados tus alumnos y le podemos añadir power position, que suban hacia el abdominal. ¿Sí? Voy 3, lanzo los hombros hacia las rodillas, alargo en 2, última, y en 1, bajo despacito y al centro. Abro los brazos y hacemos open and close. Resistiendo bien al muelle, soltando el aire cuando abro. Puedo añadirle el trabajo de las piernas y harían ahora, fíjate, double leg stretch. Las dos piernas largas se estiran y en la exhalación recojo con los abdominales. Voy 3. Exhalo alargando en 2. Última. Y en 1, círculo de los brazos. Círculos largos en las diagonales, saca bien el movimiento desde tu espalda. Y si son más avanzados, podríamos coordinar este movimiento con las piernas. Intento mantener bien la neutra de mi pelvis, que mis brazos no tapen mi cara. Última. Y cierro. Recojo las rodillas y cambio el círculo. Bajo de frente, abro ya el pecho. Intento que el carro no golpee. Hacer esos círculos de los brazos en las diagonales de las paredes. Y le añado las piernas. Bajan juntas, abro ya el pecho. Mantén bien pesado tu sacro, que no se te vaya el peso ni hacia adelante ni hacia atrás, para mantener bien la neutra de tu pelvis. Última. Cierro en el centro. Me voy al tríceps. Flexiona y estiras esos codos largos hacia adelante. Mira las piernas ahora que las puedo colocar en frog. Y estiras y flexionas las dos.
Los pies recoges en flex y estiro en punta. Exhalo en 3. Exhalo en 2. Última. Y en 1. Vuelvo despacito y al centro. Suelto ya los straps. Coloco uno y coloco el otro. Me incorporo arriba. Voy a cambiar los straps y voy a colocar straps de los pies. Vamos allá. Miren. Vamos a hacer ahora un trabajo unilateral con las piernas, un poquito basándonos como siempre en los protocolos de los ejercicios que hacemos en clásico. Un poquito más de movimiento, un poquito más de variaciones. Mira, solamente voy a colocar un muelle. Voy a colocar un muelle nada más y solamente voy a coger un strap que voy a colocarle en mi pierna izquierda. Voy a estirar mi izquierda hacia el techo y voy a colocar la derecha en el tabletop. Voy a empezar sencillo, alargando mi pierna, buscando bien la estabilización de mi cuerpo, intentar no torcerme, estar bien en el centro, en mi línea media, exhalando, alargo y estiro. Cuando ya he hecho varias repeticiones, voy a estirar las dos piernas y voy a hacer una tijera con las piernas. Y a las piernas largas, alargo hacia adelante y vuelves hacia el techo intentando mantener bien la neutra de tu tendencia. Voy 3. Tu lado izquierdo es el que se está moviendo. El lado derecho se mueve pero sin la resistencia del strap, por lo cual es el que necesito estabilizar bien. Última. Flexión. Mira ahora. Con las dos piernas en paralelo en flex, los pies en el tabletop, voy a arrastrar estos talones como si los estuviese arrastrando por el suelo. Dibujo dos líneas paralelas en el suelo. Eso, se empujo desde el talón, alargando bien. Intento mantener línea de isquión, rodilla como mucho en línea de hombro. Voy en 3. No se chocan, alargo en 2. Última. Y en 1. Me voy a la ranita. Talones conectados, talones fuertes, intento mantener, que no se me despegue ni me desvíe. Suelto el aire cuando recojo, 3. Voy 2 más. Alargas en 2. Última. Y en 1. Mira ahora. El pie derecho lo voy a meter dentro del strap izquierdo y voy a sacar el izquierdo fuera. O sea, ahora el strap lo tengo cruzado. ¿Sí? Y voy a intentar iniciar unos círculos. Círculos pequeñitos, intentando estabilizar el máximo posible. Me concentro bien. Exhalo, recojo 3. Venga, abro. Exhalo en 2. Última. Y en 1 cambio la dirección. Bajo, abro y cierro. 3, que sean lo más coordinados posibles y proporcional el movimiento de mis piernas. 2, última, y en 1. Mira ahora, voy a flexionar la rodilla izquierda, voy a apoyarme sobre mi muslo derecho. Voy a hacer short span, articulo mi columna, cierro el carro del todo y me voy atrás. Flexionas la rodilla al hombro. Y vete bajando vértebra a vértebra, coloco la lumbar y el sacro y estiro hacia adelante. Alargo por el techo, cierro el carro, voy atrás. Flexiono rodilla, noto el estiramiento del piramidal de mi pierna izquierda y voy bajando, articulando, talón al glúteo y estiras hacia adelante. Venga, 2 más. Suelta el aire. Intento bajar totalmente estable, las dos caderas al mismo tiempo. Última. Y estiro. Manteniendo la pierna como la tengo, la izquierda, mira, la voy a estirar y voy a cruzar los dos tobillos, ¿sí? Piernas bien juntas, línea media bien activa, mis aductores. Subo las piernas a 90 grados, justo encima de mi cadera. Y voy a alargar hacia el techo. Bajo articulando y voy a 45.
90 grados, activo, brazos y glúteos activos, subo, bajo articulando, lumbar sacro y alargo delante. Venga, última, subo, me quedo, saco la pierna y voy 3, atrás, alargo 2, última, y en una, cruzo tobillo, bajo articulando y alargo delante, ¿sí? Cambiamos de pierna. Mira, suelto el strap que he utilizado en un principio y cojo el otro. Importante este cambio, que mucha gente cambia el strap directamente de pierna, no. Tienes que volver al principio, coger el strap de tu pierna derecha y la colocas en la pierna derecha. Empezaríamos todo desde el principio. Derecha estirada, izquierda en table. Alarga y estira. Alargo bien lejos y vuelves otra vez hacia el centro. Eso es. Ya tengo la estabilización, tengo el movimiento, me voy a las tijeras. 2 piernas largas, me concentro en mi lado izquierdo, que es el que va suelto, sin asistencia, y es el que más se me puede desestabilizar. Voy en 3, alargo, voy en 2, última, y en 1, flexiono las 2 rodillas y inicio el movimiento. Eso es. Flexiono y estiro, intentando mantener bien las caderas paralelas, arrastrar esos talones como por el suelo, como por la arena. Voy 3, 2 más. Y me voy a frog, conecto talones, apretaditos, e intenta, es más difícil de lo que parece, ¿sí? Porque vas a ver que los talones como que uno se desliza sobre el otro, intento mantener bien activa esa línea media, como si tuviese imanes entre las piernas, junto a los gemelos, las rodillas y el aductor. Última, estiro al pecho, meto el pie izquierdo y saco el derecho. Ahora sí que están cruzaditos. Busco bien el centro de mi línea media e intento dibujar esos círculos lo más coordinado y lo más proporcional posible. En 3, alargo en 2 y en 1, cambio la dirección, bajo, abro y al techo. Exhalo, voy en 3, 2 más. Exhalo, alargo en 2, última. Y en 1. Nos vamos a hacer short spine unilateral. Cruzo el tobillo derecho sobre la izquierda. Alargo la pierna, cadera, atrás y arriba. Flexiono rodilla y hombro. Y voy bajando, articulando, coloco la lumbar y el sacro y alargo hacia adelante. Esto es. Noto bien el estiramiento, noto bien la articulación, mis brazos bien conectados con el carro. 2 más. Abdomen, abdomen, espalda larga, quiero salirme del carro. Última vez, articulo atrás, flexiono y junto las piernas, estiro las 2 tobillos bien fuertes, línea media, intento colocar las piernas bien en el centro de mi cuerpo para subir hacia el techo, glúteo activo, abdomen dentro y bajar larga esa espalda. Las piernas se deslizan como si subiesen y bajasen por una pared que tengo encima de mi cadera. Desde mi cadera subo hacia el techo y bajo por esa pared. Carro quieto, carro quieto, carro quieto y alargo delante. Última vez. Exhalo, subo y me quedo. Saco la pierna y voy atrás. La izquierda sigue trabajando bien fuerte, Última. Junto y bajo articulando redondita la espalda y hacia el centro. Muy bien. Me quito ya el strap y sin soltarlo me voy a ir al trabajo unilateral. Cambio muy bien. Trabajo unilateral de los brazos. Mira ahora. Tengo el brazo derecho sujetando el strap del lado izquierdo. La mano izquierda la puedo colocar detrás de mi lumbar para mantener bien esa estabilización. Voy a flexionar y a estirar este brazo. Te lo hago a cámara lenta, mira. Codo,
muñeca y estiro. Exactamente igual que hacemos squatting, pero en un trabajo unilateral con una rotación de la columna, ¿sí? Le doy bien peso a mis isquiones. Voy en 3, piernas fuertes a los lados del reformer, voy en 2 y en 1, cambio. Coloco el strap cruzadito de mi brazo izquierdo, cojo el strap del lado derecho, ¿sí? Vamos allá. Flexiono y estiro en la diagonal. Le quiero enseñar los dos hombros a la pared de la izquierda. Voy en 3, 2 más. Alargas en 2, última. Y en 1. No voy a soltar este brazo y voy a alargar el otro también. Mira ahora. Tengo los dos brazos cruzados, ¿sí? Los straps están cruzados. Voy con el trabajo de los dos brazos, ¿sí? Piensa, codo, muñeca y estiro en la diagonal. Estoy trabajando bien la apertura de mi cintura escapular. Intenta que las costillas no se te proyecten hacia adelante. Mantener una línea larga entre el esternón y la pelvis, ¿sí? Inhalo cuando abro, soltando el aire le resisto al muelle. 2 más. Cruzo, estiro, exhalas y cierras. Última, abro y exhalo y cierro. Sigo manteniendo el mismo muelle y voy a sujetar ahora sí que los tengo totalmente paralelos. Brazo derecho, strap derecho, brazo izquierdo, el mismo strap. Mira ahora, manteniendo totalmente la neutra de la pelvis, totalmente en flat mi espalda, voy a alargar y a estirar en la diagonal, ¿sí? Le enseño los dos hombros a una pared, le enseño los otros dos hombros a la otra pared. Lo más difícil, mantener los codos estirados, ¿sí? Intenta sacar bien el movimiento desde tu espalda. Me abro grande en la diagonal y vuelvo al centro. Importante mantener los dos isquiones pesados, que no te vayas volcando de un lado al otro, ¿sí? Piensa en tu cintura, en tus oblicuos que están bien estirados. Vuelvo despacito y hacia el centro. Mira, voy a flexionar mis codos y me voy a colocar una mano sobre otra, solapadas delante de mi esternón. Desde la vertical voy a ir basculando mi pelvis, como hacemos en el Cadillac, para hacer redondita mi espalda, como un roll-up. Articulo columna, recojo bien mi abdomen, pubis hacia la nariz, nariz al pubis, ruedo por isquión, busco lumbar, busco sacro, y mira que mantengo la flexión de mi columna alta, ¿sí? Yo voy articulando y mis hombros siguen mirando todo el tiempo hacia mis pies. Me quedo aquí abajo, en la basculación, con mi abdomen recogido. Inicio un movimiento de mis brazos, ¿sí? Voy a soltar el aire, enfatizando un poquito en mi flexión, lumbar y dorsal. Voy 3, exhalas en 2, última, y en 1, subo articulando, vértebra a vértebra y hacia el centro. Igual que hacemos en el Cadillac, ¿sí? Eso sería una transferencia del Cadillac hacia el Reformer. Vamos a hacer around the world, ¿sí? Vamos a dar la vuelta alrededor del mundo. Mira ahora, con los codos flexionados, como hemos hecho en este último ejercicio, voy a irme en flat como he hecho en el anterior. Voy a bascular mi pelvis en el centro y voy a girar alrededor de mis escápulas, ¿sí? Bajas el flat. Aquí, basculo pelvis, redondeo mi dorsal, trabajo bien el abdomen y doy la vuelta completa. Piensa que mis glúteos están los dos pesados, apoyados en el carro, que el movimiento de esta rotación va desde el cuadrado lumbar hasta mi cabeza, hasta la cervical, ¿sí? Inhalaría medio círculo, exhalaría el otro medio, última. Inhalo medio círculo y soltando el aire despacio hacia el otro medio, ¿sí? Vuelvo despacito, suelto los straps, los coloco aquí en el carro, incorporo la foot para arriba. Vamos a trabajar ahora un poquito sin strap, ¿vale? Vamos a hacer unas buenas variaciones de marmite, ¿sí?
Un ejercicio que yo creo que a todos nos encanta, ese estiramiento de toda nuestra espalda, una buena inclinación lateral. Vamos allá. Sigo con el muelle flojito, un muelle azul tengo yo ahora, sería como un medio muelle, o un muelle si tenéis máquinas de clásico. Mira, colocaríamos, si puedo, las piernas en posición de sirena, ¿sí? En posición de Z, dándole bien peso a mi cadera izquierda. Si estoy incómodo, puedo recoger las piernas en Cleopatra, que se te levante el isquión izquierdo y no pasa absolutamente nada. Mano delante de tu hombro, intenta mantener ese codo estiradísimo. Intentamos que este codo, ¿sí? El codo derecho, no se me doble, que este carro se abra y se cierre por mi inclinación lateral de mi columna, ¿sí? Que no sea un movimiento de empujo, no, sería otro ejercicio diferente, el objetivo no tendría nada que ver, ¿sí? Vamos allá. Voy entre dos cristales, un cristal por delante de mi esternón, otro cristal en mis escápulas, y desde ahí yo hago mi inclinación lateral. Voy cogiendo el aire cuando alargo y estiro. En la exhalación vuelvo con control hacia el techo. Última. Me quedo en esta inclinación y desde aquí hago una rotación elevando mi isquion izquierdo. Vuelvo otra vez hacia el centro y vuelvo otra vez hacia arriba. Primero me inclino, después giro una buena flexión dorsal y cervical. Me hago grande hacia el centro y vuelvo otra vez al techo. Última. Mira, me voy a quedar en la inclinación lateral y voy a buscar con las dos manos la barra. Voy a cerrar el carro con mis codos estirados, buscando la extensión. Voy a abrir el carro con mis codos estirados. Me quedan las orejas entre los dos hombros, ¿sí? Entre los dos antebrazos. Abro bien el pecho, encajo bien los hombros en mi espalda y vuelvo larga la espalda a mirar hacia el suelo. Aquí me quedo. Mano derecha busca la izquierda, vuelvo a la inclinación lateral y vuelves otra vez y hacia el centro, ¿sí? Cambiamos de lado. Cambio las piernas, derecha hacia atrás, izquierda hacia el centro de mi cuerpo y vamos allá. Alargo y estiro, dándole bien peso a mi isquion derecho. Lo empujo hacia abajo para notar bien ese estiramiento. Cómo separo bien las costillas de mis caderas. Encaja las escápulas en tu espalda, que no te quedes sin cuello. Eso es. Última sencillo, me quedo en la inclinación y hago esa rotación. Quiero meter hasta la cabeza por debajo de la axila. Me hago grande y vuelvo otra vez hacia el centro. Voy cogiendo el aire cuando voy. Exhalo cuando roto y flexiono. Inhalo, me abro y soltando el aire vuelvo al centro. Última. Estiro, 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 estiro y me quedo totalmente estirada para hacer la rotación. Abro los brazos a la altura de mis hombros y vuelves larga y estirada buscando una extensión hacia el pecho. Alargo, estiro, orejas entre los dos brazos y pecho bien abierto. Intento cerrar el carro, los brazos siguen rechazando la barra todo el tiempo. Venga, dos más. Que sea agradable, intenta que los dos hombros estén bien en el paralelo. Última. Estiro, 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 estiro. Hombros entre orejas. Orejas entre hombros, mejor. Y vuelvo con control, despacio, despacio. Y hacia el centro arriba. Muy bien, cambiamos. Mirad ahora. Voy a volver a bajar la barrita abajo del todo por seguridad. Voy a seguir manteniendo mi muelle, mi medio muelle azul. Me vuelvo a colocar de frente a los straps. No voy a cambiar, directamente voy a quedarme con los straps que tengo ya colocados, aunque siga con el trabajo, ¿vale? De brazos, espalda. Bueno, ahora va a ser un trabajo, ya lo vais a ver completo. Voy a buscar el teaser totalmente en el reverse. Mirad, voy a flexionar mis rodillas y voy a apoyar los pies en el cabecero. Voy a juntar bastante, todo lo que pueda, los glúteos hacia las hombreras porque necesito carro por detrás para ir articulando mi columna. Brazos largos y un poquito altos, ¿sí?
para mantener la tensión del strap, las correas, y voy a hacer varias veces esta progresión, ¿sí? Vamos a ver si nuestros alumnos pueden perfectamente en el carro hacer esta articulación de la columna, recogiendo el abdominal, mandando el pubis hacia su nariz, la nariz hacia el pubis. 2 más. Última. Me voy a quedar aquí abajo. Voy a flexionar y a subir las 2 rodillas arriba. Mira los brazos largos a tus orejas y vuelven hacia las rodillas, ¿sí? Orejas y vuelvo a rodillas. Última. Suelto el aire. Coloco pies, uno y otro. Subo articulando despacito y hacia el centro, ¿sí? Este sería el primer bloque de esta progresión para irles llevando despacio hacia el teaser. Si pueden articular bien la columna, mantener las correas tensas, ¿sí? Si veis que os sobra correa, lo de siempre. En pulsera, lo acortas un pelín y podemos. Yo ahora estoy con un muelle azul, podréis rebajar muelle, ¿vale? No te va a dar tanta asistencia para la subida al teaser, pero sí va a ser más cómodo en el trabajo de la articulación del hombro si hay algún tipo de problema o todavía no tienen unos hombros lo suficientemente fuertes, ¿vale? Van a tener más movilidad con el muelle más flojito, lógicamente. Pues vamos allá. Vamos a la siguiente progresión. Voy articulando la columna hasta que me tumbo atrás. Elevo mis 2 rodillas y ahora ya, segundo paso. Mis brazos van a ir hacia las orejas y mis piernas se van a estirar a la vez a los 45 grados, ¿sí? Y vuelvo. Como doble stretch, exactamente igual. Última. Y vuelvo. Voy articulando, brazos un pelín hacia arriba para mantener la tensión. Vamos a dejar ahora las rodillas flexionadas en el tabletop sin movimiento y mis brazos van a intentar hacer un círculo, ¿sí? Articulo columna, no me salto en una vértebra, elevo 2 rodillas arriba y vamos a intentar dibujar un círculo hacia las caderas, orejas, lados y caderas, última. Cambio la dirección, abro, orejas y medio. Intento no taparme la cara, última, y hacia el centro, voy subiendo despacito articulando, correa tensa, tiro un poquito de los brazos hacia arriba y cierro, ¿vale? Esta progresión ya como tal, ya tendría ya que ser para gente ya bastante, ya un intermedio bastante avanzado, ¿vale? Que te puedan mantener la tensión, que tengan esta movilidad y esta fuerza en los hombros y mantenerte el abdominal. Nos mantenemos ahí en una flexión importante en la power position y tienen que aguantarla, ¿sí? Intentamos ya irnos a teaser, tal y como sería. Venga, voy articulando la columna, voy bajando redondita la espalda, elevando mis pies y estirándolos a los 45 grados. Me llevo los brazos hacia atrás y mira ahora, voy dibujando ese círculo de mis brazos, voy subiendo despacito hacia el teaser. Mira la bajada. Brazos van a ver, recojo las rodillas y vuelvo, ¿sí? Venga, articulo columna, lumbar, elevo el pecho, me miro la puntita de los pies. Mírame que tengo los brazos altos. Voy bajando, flexiono rodillas, coloco lumbar y vuelvo atrás. Última. Articulo, redondeo, subo, pecho bien abierto y voy bajando redondita la espalda, recojo y vuelvo, ¿sí? Voy un poquito más. Ahora, los brazos se van a mantener paralelos a tus orejas todo el tiempo. En la articulación de tu columna, subiendo hacia el teaser, tienes que mantener los brazos atrás, que te hagan resistencia, ¿sí? Resiste los brazos hacia atrás. Vamos a intentar. Mira, bajo articulando, levanto las piernas, me llevo los brazos hacia atrás y ahí se van a quedar. Y voy subiendo articulando. Mis brazos siguen en el techo, pecho bien abierto, mantengo. Intento no caerme, ven abajo, redondita la espalda y vuelvo atrás. Venga, último, abdomen, brazos fuertes, arriba, subo el pecho, tírate tus brazos largos atrás. Y voy bajando, articulando, redondeando despacito y hacia el centro, ¿sí? Subo articulando, redondo y hacia arriba. Es una progresión, ya lo vais a ver cuando lo intentéis.
Es fuerte, mucho trabajo de hombros. Y ya os digo, yo voy ahora con un muelle azul, con lo que sería un medio muelle. Si tenéis reformer contemporáneo, tenemos un muelle amarillo, más flojo. Me va a asistir menos, pero voy a poder trabajar. ¿Sabes? Igual de repente lo que es la articulación del hombro, si todavía no está fuerte, con más suelto, más sencillo, ¿sí? Dejamos ya los straps aquí y nos vamos a subir ya despacito hacia la máquina. Voy a subir la footbar, lo primero, la elevamos arriba. Ahí estamos. Muy agachadita. Y vamos a ir al trabajo ya del abdomen, sin necesidad de utilizar. Vamos. Cierro bien. Y voy a colocar, mira, un muelle rojo, lo que sería un muelle normal, ¿no? Coloco el rojo, quito el azul. Me coloco a cuadrupedia sobre la máquina. Voy a pegar mis dos rodillas a mis hombreras. Y en una cuadrupedia en la que mantengo los hombros justo encima de mis muñecas, que están sobre los raíles, con la espalda totalmente flat, totalmente estirada, una exhalación que va a traer las rodillas hacia mis muñecas. Soltando el aire, voy. Exhalas dentro. Si tenéis a gente fuerte, sí, fuerte en general, sobre todo de la cintura escapular, que no tengan tensión, puedo elevar el muelle. Si tengo ahora uno rojo, podría colocar perfectamente un rojo y un azul, 1,5, o 1 y 1/4, ¿sí? Aquí, eso es, aquí puedo notar más trabajo, evidentemente, de mi abdomen, pero también, como mi cintura escapular, tiene que estabilizar más. Hay que sentir el trabajo, evidentemente, de los brazos y de la espalda alta, pero no tienen que notar tensión ni dolor. Si te dicen que les está doliendo los hombros, es que realmente el trabajo lo están haciendo desde la espalda, desde los hombros y no desde el abdominal, que es en lo que consiste, ¿sí? Todavía no estarían preparados de repente pues como para este muelle. Deberían de trabajar con el muelle rojo nada más, poquito a poco. Exhalo, voy dentro. Exhalo en 2 y en 1. Mira ahora, me voy a ir a los oblicuos. Mis dos rodillas las voy a juntar. Mira, las dos manos, ¿sí? Van a seguir en las vías del tren, totalmente paralelas. Mi cadera derecha va a querer pegar un caderazo hacia mi hombro derecho, ¿sí? Mira que los glúteos que están mirando a una esquina ahora te quieren mirar hacia ti. Saca el movimiento desde la cadera, desde la cintura. Voy 3, ¿sí? Mando la cadera a la costilla. Voy en 2, se nota muchísimo el trabajo. Y en 1, cambio. Giro las dos piernas y mira, los brazos los he dejado en paralelo, pero si quieres más intensidad, podrías colocar los dos brazos, ¿sí? En la vía. Aquí ya se nota muchísimo el trabajo de la cintura y de los oblicuos. Cadera al hombro 3. Exhalo del 2, última. Y en 1. ¡Wow! ¿Sí? Notamos la cintura a tope. Los muelles, yo te doy una referencia, ¿sí? Vete tú mirando sobre un muelle 1,5, cómo estoy en el frontal, cómo estoy en los oblicuos, si necesitas rebajarlo, ¿sí? O subirlo un poquito más el muelle. Y desde aquí, seguimos con este trabajo en las rodillas, pero me voy a ir al aductor. Me voy a ir solamente con un muelle. Tengo un muelle rojo. Voy a bajar los straps al suelo para que no me moleste. Y mira ahora. Mi pierna derecha la voy a apoyar en la hombrera. La pierna izquierda la tengo flexionada. Rotación externa, rodilla y pie miran al extremo del retorno. Brazos fuertes. Ahora mira, esta rodilla encima de mi tobillo. Y que sea el aductor de mi pierna derecha y que cierre el carro. No vaya a hacer esto, que es lo que te va a hacer todo el mundo, ¿sí? Va a tirar como de la espalda, va a tirar como de la cintura. No, desde el aductor. Que sea solamente el movimiento de la pierna de abajo. Izquierda bien estable, cintura bien larga, no hay movimiento ni acortamiento en mi torso. Mis brazos fuertes, como estéis más cómodos.
exhalo en 3, exhalas en 2 y en 1. Le damos ahora sí movimiento de la cintura. Cuidadito con la estabilización. No todo el mundo se mantiene en esa posición, ¿vale? En equilibrio. Tener cuidado, ya sabéis siempre que colocamos a un cliente de rodillas o encima del carro, que ya estamos desafiando, ¿sí? Vamos. Voy. Centro. Codo a rodilla y vuelvo. Eso es. Este parece que no, pero se nota, ¿eh? Voy 3, 2 más. Alargas 2 y en 1. Muy bien. ¿Podría hacer la inclinación hacia el lado contrario? Mira ahora. Lado contrario. Es el codo el que alargo hacia la pared y el suelo. 3. Alargas 2 y en 1. Muchísimo trabajo también de toda la zona de la cadera, glúteo medio, glúteo mayor. Cambiamos de lado. Vamos. Pego, rodilla a las hombreras. Mi pie bien colocado. Podéis colocar antideslizantes si necesitaseis, ¿vale? Y rodillas sobre mi tobillo. Empiezo el primero sencillo. Abro y cierro normal. Brazos fuertes o detrás de la cabeza. Trabajo de la parte interna de mi pierna, de mis abductores. Le voy a añadir ahora el trabajo del oblicuo. Voy. Coordino bien mi cintura con el movimiento de la cadera. Última. Y cambio la inclinación al lado contrario. Voy 3. Cambio. Alargas 2. Y en 1. Muy bien. Volvemos ya hacia el centro. ¿Sí? Vamos a ver. En este es importante, yo de vosotros no subiría más muelle que el rojo, ¿vale? Porque si no, sabéis lo que es el movimiento intenso y del trabajo también de estabilización de la cadera y la pelvis, lo van a perder. Va a ser demasiado esfuerzo. Piensa que al fin y al cabo estás solamente tirando en un principio del abductor, ¿sí? Está como muy localizado ese movimiento, aunque el resto del cuerpo siga trabajando en la estabilización. Pero tirarle de más muelle, vamos a ver cómo el cuerpo, ¿sabes?, termina compensando y tirando de zonas que no queremos que trabajen en ese momento, ¿sí? Vamos allá. Para lo que sería ya la fase final de la clase, he dejado la parte más aeróbica, ¿sí? No voy a utilizar la tabla de saltos, voy a utilizar el reformer tal y como está, ¿vale? Tendríamos el muelle, tengo el mismo muelle rojo. Podría colocar perfectamente el muelle azul. Mirad, quiero decirte que el rojo lo puedes utilizar también si quieres, pero voy a trabajar bien mi trabajo abdominal y voy a dejar el muelle azul. Me voy a colocar incorporado en el reformer. Mira mis antebrazos que van a estar pegaditos como a las sombreras. Voy a colocar mis pies encima de la fuga. Voy a mantener mi basculación de la pelvis, tengo mi lumbar apoyada, estoy cómoda, pero cuidadito, que no estemos hundidos, ¿eh? El pecho bien abierto, mi mirada está alta y voy despacito a saltar. Tengo la cabeza incorporada, evidentemente, para mirar bien dónde caen mis pies, ¿sí? Esto está bien. Uno, puede que no tengáis tabla de saltos en el estudio, o puede que directamente no queráis cortar la clase y ahora montamos la tabla de saltos, ya sabemos, por no cortar la fluidez de la clase, sobre todo si dais clases a brujos. Y aquí podemos hacer lo de siempre. Podemos tener diferentes coreografías, abro y cierro las piernas, eso ya lo dejo al gusto de cada uno, ¿sí? Podemos saltar solamente con una pierna, perfectamente. Cambio y me voy con la otra. Vais a ver que el trabajo abdominal se sigue trabajando a full. Y en la estabilización voy cambiando de pierna. Primero una, después la otra. Controlo bien. 3, alargas 2 y en una son un poquito más avanzados, cuidándoles ya coordinaciones más difíciles, ¿sí? Flexionan y estiran las 2. Eso ya lo vais viendo vosotros como instructores, ¿sí? Lo que le queréis dar a cada uno. Cambio, cambio.
Eso es infinito, ¿sí? Podéis darle en la parte más aeróbica, de estabilización, todas las coreografías que vosotros queráis. Yo te doy diferentes ideas, tú vas cambiando. En 3, voy en 2 y en 1, bajo despacito, ¿sí? Por ejemplo, te he dado ahí unas ideas de salto. Y ahora te voy a dar otro. Estos ya son más impacto, este ya es más aeróbico. Mira ahora, tendría la pierna derecha, en este caso, la voy a tener apoyada en la hombrera. Mira a la izquierda, importante. Voy a flexionar la rodilla y voy a tener esta rodilla justo encima de mi tobillo. Muy importante las indicaciones que te voy a dar ahora para el salto. Los brazos tienen que estar todo el tiempo estirados. No doblamos los codos en ningún momento, ¿vale? Y la pierna de atrás, la que tengo apoyada en la hombrera, tengo los deditos apoyados en el carro, toda la planta del pie bien importante apoyada en la hombrera y tengo estiradísima la rodilla todo el tiempo, ¿sí? Codos y rodilla de atrás todo el tiempo estirado. Empiezo despacio como empezaría enseñando este ejercicio, ¿sí? Hasta que cogen la coordinación. Tienen que subir la cadera hacia el techo, el carro se cierra pero no golpea, y el movimiento lo tengo en la pierna del suelo. Mira lo importante que la pierna de atrás esté todo el tiempo estirada para no descontrolar el carro ni descontrolar el cuerpo, oye, que se pueden hacer daño, ¿sí? Vamos a ir. Vamos a enseñarles primero esto. Que tiren de la cadera hacia arriba, cuando el carro se cierra, que mantengan la pierna de atrás estirada, ¿vale? Van cogiéndolo ya ritmo, van cogiendo ya seguridad, esa pierna del suelo sube larga y hacia el techo, ¿sí? Arriba, la lanzo. Suelta ahí. Eso es. Datos importantes que resalten esa barra. ¿Sí? Vais a ver el trabajo del glúteo, es bestial, ¿sí? El trabajo de brazos y espalda también bestial. Si no pueden mantener los codos estirados, no tienen una cintura escapular fuerte. No es su ejercicio de momento. Dentro de unos meses, probablemente, si siguen trabajando, lo llegue a ser, pero ahora mismo no sería, ¿sí? Importante. Vamos, lanzamos el techo por 3, exhalo, cierro 2 y en 1, ¿sí? Otra variación sobre este ejercicio. Mira el trabajo abdominal y de la articulación de la columna. Voy flat y me redondeo, ¿sí? Como desde el abdomen, lo que siempre trabajamos en pilates, ¿sí? Redondea esa espalda, tirando de tu abdomen hacia adentro y hacia arriba, buscando una buena flexión, una buena articulación en toda tu columna. Exhalo y voy. Última y una, ¿sí? Cambiamos de lado para trabajar bien las dos piernas. Me vuelvo a colocar. Tengo pierna apoyada, apoyo bien los deditos, mi talón en la hombrera, estiro bien mis codos, le doy peso, estiro bien la rodilla de atrás y voy pequeñito, voy empezando despacio. Voy cogiéndole primero la técnica del ejercicio, que es tirar de la cadera hacia el techo para que el carro se cierre y eleve su pierna del suelo. Los brazos importantísimos. Atrás. Le voy dando ya movimiento. Arriba. Arriba, al techo. A 3. A las 2. Y en 1. Trabajo articulación de la columna, la flexión y abdomen. Como si el suelo quemara mi pie. Dentro. Meto. Ombligo a espalda. Nariz a pubis. Ahí. Última y larga, ¿sí? Esto de varias repeticiones vais a ver que el trabajo aeróbico es realmente fuerte, ¿sí? Para la respiración, control, corazón. Y al final de clase articulamos la columna
y estiramos. Coloco un muelle rojo, quito el azul que tenía, me coloco de rodillas sobre el carro, brazos largos hacia el pecho, paralelos a mis orejas, y voy articulando la columna, agotando mi abdomen, brazos que llegan a tocar el carro, bien redonditar mi espalda dorsal, y mira ahora, que sea la articulación de la columna la que va abriendo el carro. Mira mis rodillas que se mantienen debajo de las caderas todo el tiempo. Recojo abdomen, escondo el sacro, escondo bien ese coxis. Voy redondeando la espalda, mi cuadro se va cerrando, voy volviendo a la posición inicial. Como si me tocaran el ombligo con algo muy frío, desde ahí recojo adentro y arriba. Crezco hacia el techo. Quiero tocar la pared que tengo enfrente. Mis manos llegan a la futba, manteniendo las escápulas en mi espalda. Y largo voy abriendo vértebra a vértebra. Voy buscando la neutra del apéndice. Mantengo las rodillas debajo de las caderas y las orejas entre los dos hombros. Y mira ahora, brazo derecho, lo voy a cruzar hacia el suelo. El izquierdo sigue empujando y rechazando. Te quiero enseñar los dos hombros a la pared. Cambio. Brazo, cruza y cambia. Estiro bien, 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 bien. Noto bien el alargamiento, el estiramiento de mi zona dorsal. Vuelvo despacito hacia el centro y articulo. Voy redondeando, lumbar, dorsal, hombros, despacito y cabeza. Muy bien, vamos con las piernas. Me mantengo de rodillas, elevo mi pie derecho encima de la barra, izquierda por dentro. Y estiramos bien. Estiramos primero bien la zona isquiotibial, bien la parte posterior de mi pierna, pecho bien abierto. Vuelvo y cierro. Flexiono y estiro varias veces, tirando de mis glúteos hacia atrás. Y desde ahí empujo la rodilla, empujo un pelín para atrás. Si puedo, estiro también la pierna derecha, la de delante. Pecho abierto. Despacio cambiamos. Subo izquierda arriba. Primero, mantengo la rodilla derecha debajo de mi cadera, que sea el alargamiento totalmente de la pierna de arriba, empujando bien esa isquión hacia atrás, cuadro bien la cadera. Flexiono y estiro varias veces. Y ya, empujo la derecha atrás, estiro bien. Y vuelvo despacito. Y hacia el centro. Ahí. Salgo ya del carro. Me voy a colocar un muelle bien ligero e incluso puedo ir perfectamente sin el muelle. Te voy a hacer este ejercicio solamente de frente para que lo veas bien. Estoy en el principio del carro. Voy a abrir mis brazos igual que mis piernas. Voy a hacer una rotación hacia la hombrera y mira, mi mano derecha va a buscar la hombrera. Voy a abrir el carro estirando bien, 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 queriendo colocar el hombro y la oreja en el carro. Le doy el peso a los dedos de los pies, brazo largo al pecho o en tu espalda, ¿sí? Como estés más cómodo. A punto de caerme hacia adelante, noto el estiramiento de toda mi zona dorsal, mi cintura escapular y mis piernas largas, ¿sí? Vuelvo otra vez, cierro el carro, vuelvo otra vez y hacia el centro, ¿sí? Puedo añadirle movimiento, mira, flexionando una rodilla, mirar a la mano a la hombrera más lejana y estiro. Aquí lo vais a notar también muchísimo. Mira que tengo una rodilla flexionada y la otra estirada. Brazo a la hombrera, empujo, puedo mirar perfectamente hacia atrás. Noto bestial, todo el estiramiento de la zona dorsal, de mi pierna derecha, de la zona del abductor. Y vuelvo despacito, vuelvo al centro y abro hacia el otro lado. ¿Sí? Cambiaríamos y lo haríamos todo del otro lado.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que disfrutéis mucho la clase, ¿vale? Y os he enseñado pues, diferentes progresiones, diferentes coordinaciones y variaciones. Si lo veis, más o menos todas están basadas en lo que es la base de los ejercicios de pilates clásicos, ¿sí? Desde el fútbol, que hemos iniciado, el trabajo de los brazos, que lo hemos añadido con el trabajo de piernas de forma unilateral también. Hemos hecho un buen trabajo de abdomen, sobre tríceps, articulaciones de la columna que son muy bonitas y son muy agradecidas, ¿vale? Sabéis las que hemos hecho transferencia como del Cadillac hacia el Reformer, un trabajo aeróbico importante con los saltos sin utilizar la tabla y saliendo fuera del Reformer. Yo creo que sería una clase muy completa, si tenéis gente de un nivel ya más intermedio avanzado, yo creo que la pueden disfrutar mucho. E incluso la gente, ¿sabes? Que son una finalización, irles llevando poquito a poco, ¿sabes? A lo largo de las semanas del tiempo, les vais enseñando poco a poco las variaciones y progresiones. Un poquito sacarles también, ¿no? Como de los ejercicios, ¿sabes? De siempre, 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 que tienen que saber correctamente. Eso está claro, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que nos veamos en próximos eventos, convenciones. Tenéis mi Instagram, Carol Tamayo, para seguirme, que allí cuelgo muchos vídeos y organizo también workshop. Espero que disfrutéis mucho de esta convención que ha organizado BM Control desde Turquía. Estoy encantada de que hayáis contado conmigo y espero que nos veamos en próximas clases, ¿sí? Un saludo y mucha suerte. Chao.